Muy buenos días, amigos de México. Muy buenas tardes, amigos de España. Hoy desde Casa de México les damos una cordial bienvenida a estas charlas, a estas conversaciones que tenemos dentro de nuestro programa México Enlaza. Como bien saben, Casa de México quiere y queremos ser una plataforma y un espacio para seguir promoviendo todos los negocios entre nuestro país y España. Y el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante con Aarón Benítez, quien nos hablará sobre todo de negocios internacionales. Creo que es un momento de aprovechar todas estas herramientas para que sus proyectos comerciales aterricen de una manera más fácil a nuestro país. Y yo no quisiera quitarles más tiempo. Me gustaría cederle la palabra a Elías Hermida, nuestro subdirector también del área económica de la que encabezo aquí en Casa de México, y desearles que aprovechen esta charla, esta conversación, darle la bienvenida también a Aarón, que desde Veracruz nos está acompañando, y recuerden, no olviden de visitar nuestra página, nuestras redes sociales y sobre todo seguirnos en Casa de México, que les podemos ayudar en muchos aspectos para la realización de sus proyectos comerciales y de inversión. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la introducción. Gracias por ya darnos pie a esta interesante charla que el día de hoy vamos a tener. Así es que estamos muy emocionados, por supuesto, de tener a Aarón Benítez. Aarón, como sabes, porque te lo comenté solo hace algunos minutos, soy un ferviente seguidor de todas sus publicaciones. Que eso ya es mucho decir, porque si tú trabajas generando contenido, también las personas que te seguimos trabajamos mucho porque tenemos que consumir podcasts, artículos, información a través de WhatsApp, es decir, eres verdaderamente muy prolífico en el contenido de alta calidad que generas. Yo quisiera decir así muy rápidamente que tú eres cofundador de Verse Technology. Eres también creador de este programa de nivel PAD, creador también de Exponencial y autor de Hackear la Vida. Has sido nombrado Rockstar de la Innovación por Entrepreneur, profesor invitado, conferencista, instructor y consultor desde TEDx, Microsoft, Cinépolis, Campus Party, Aeroméxico, el TEC de Monterrey, GE, la UNAM, etcétera. Yo quisiera que tú mismo te presentaras, porque aquí hay nombres muy importantes y porque sé que muchos o algunos de estos nombres incluso han sido tus socios en algunos de tus emprendimientos. Así es que bienvenido y por supuesto me encantaría que te introdujeras. Muchas gracias. Primero quiero felicitar a Casa de México en España por organizar este tipo de seminarios, por tener este programa en línea, seguir avanzando con esta integración que están buscando entre nuestros países, básicamente. El trabajo que está haciendo Eduardo y que estás haciendo tú, Elías. Muchas gracias también por la confianza para platicar con la audiencia. Mi nombre es Aarón Benítez. Yo soy empresario mexicano, nací en Veracruz, radico en Boca del Río, tengo 40 años, 3 hijos y me dedico básicamente a la alta tecnología, a lo que es la educación también, y me encanta, me fascina mucho el promover ideas, estar constantemente en este tipo de intercambios, digámoslo así, filosóficos, conversacionales con gente en diferentes industrias. Creo que hay mucho potencial cuando conversamos con la mente abierta y no dudo que este tipo de interacciones como el que está haciendo ahora Casa de México en España nos lleven a buenos puertos, si no inmediatamente o no mañana, sí en el largo plazo sobre todo, que creo que es donde están las cosas que valen la pena. Básicamente, puedo comentarles que la experiencia que he adquirido a lo largo de los años con mis socios construyendo empresas se basa, de manera genuina en muchos errores, ¿sí? Quien nos diga lo contrario, de que llega a un punto de cierto nivel por su sabiduría innata desde el principio, creo que es una inocencia de nuestra parte, ¿no? El asumirlo así. Hemos cometido muchos errores en muchas áreas y esto es lo que nos ha dado la experiencia para acelerar resultados con el tiempo
Y bueno, pues básicamente de eso se trata el día de hoy la interacción aquí, ¿no? Poder comentar varios de estos pasos y sobre todo lo que yo llamo hacks, ¿no? Para poder ser empresarios de alto desempeño. Maravilloso. Y precisamente me quitas las palabras de la boca porque alto desempeño es una de las constantes en todo lo que publicas. Tienes como una especie de obsesión sana por el alto desempeño, donde te enfocas en simple y sencillamente cada uno de los detalles de lo que implica ser un empresario que pueda tener un rendimiento, una productividad, una eficiencia, etcétera, etcétera. Y era muy importante lo que comentabas, porque efectivamente tú no nada más eres un generador de contenido, sino que tú aplicas ese mismo contenido en tus emprendimientos. No eres una persona que simplemente nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino porque fuiste tú y cometiste los errores, porque tú estás probando eso, es que vienes y nos cuentas lo que seguramente nosotros tendríamos que hacer. Y por eso el día de hoy queremos enfocar la conversación hacia ver de qué manera las personas que están buscando internacionalizar sus negocios puedan aprovechar tu conocimiento, tu experiencia, como decías tú, tus errores, para saber por dónde tienen que moverse. Es maravilloso que estemos teniendo esta conversación en vivo, porque quizás si la hubiéramos tenido hace 6 meses, las circunstancias son, ¿no?, totalmente diferentes. Entonces ahora seguramente podremos hablar de ciertas adaptaciones de cómo vemos las cosas para el mundo de los negocios, particularmente, por ejemplo, para las personas que están haciendo negocios entre México y España. Entonces, yo tengo una serie por supuesto, de preguntas y a mí me gustaría comenzar precisamente con el tema de alto desempeño, el tema de alto rendimiento, porque tú, teniendo negocios internacionales, teniendo negocios donde has implicado a socios que no son mexicanos necesariamente, puedes entender cómo en México nosotros tenemos una cultura de negocio que pudiera encajar o no, o hasta cierto punto, en esta filosofía de alto rendimiento, tratando de ver qué es lo que podemos aprovechar, comparándolo con las experiencias que has visto de otras culturas. ¿Tú dónde ves esas áreas de oportunidad donde las personas, por ejemplo, que están negociando con otro país, que están negociando con nacionales de otro país, en dónde crees tú que pudieran perfilar o mejorar, o qué lecciones tú crees que pudieran aprender a partir de esto? Bueno, nuestra experiencia internacional se basa en el sector de tecnología, en el sector de elaboración de dispositivos. Y lo comento porque creo que a partir de ahí vienen muchas lecciones que pueden servir a otras industrias. No necesariamente es algo endémico cada una de las notas que voy a dar a que tenga que crear el mismo tipo de empresa que nosotros tenemos. ¿Qué ocurre? Al estar en tecnología, en alta tecnología, todo es muy acelerado, todo es demasiado interconectado, hay muchas piezas, digámoslo así, en juego simultáneamente en diferentes partes, ¿no? Ensamblamos en China, instalamos en Europa, vendemos en Sudamérica, diseñamos la ingeniería en México. Entonces, todo es una cuestión de ser rápido, ser minimalista, ser digital en nuestra, digámoslo así, en nuestro acercamiento al nuevo mundo de los negocios, ¿no? Hay varias maneras de hacer negocios, como bien dices. Yo a la que estoy invitando a la gente es a una forma más, digámoslo así, optimizada constantemente, ¿no? Esto, por ejemplo, es un gran ejemplo, la parte de interactuar vía videoconferencia, poder grabarla, poder tener la referencia, poder invitar a la gente, conectar, es algo que cada vez es más común, pero mucha gente todavía, como dices, hace 6 meses se rehusaba a tener ese tipo de interacción con sus colaboradores, con sus socios y demás. Querían que todo fuera frente a frente o la ocasional llamada telefónica para solucionar todo. Entonces, esta pandemia nos está dando una lección fantástica sobre la cantidad de recursos muy buenos digitales que tenemos a nuestro alcance y que si somos más curiosos como empresarios podemos aplicar para ello, ¿ok? ¿Qué ocurre? Yo lo primero que recomendaría para que alguien empiece su proceso de internacionalización de empresa es que a nivel personal lo haga.
¿sí? Es muy difícil que lleves a tu empresa a un punto donde tú no estás. Y para esto necesitamos regresar a la intención original de los viajes. El turismo es una invención, digámoslo así, reciente, sí, de algunos, digamos, 100 años para acá o menos, donde, bueno, viajamos por placer, tomarnos la foto, conocer y listo. Pero la costumbre antes de eso era viajar con fines siempre de aprendizaje, ¿sí? Estabas en Europa y viajabas a Nueva York para cuestiones de finanzas, o estabas en Norteamérica y viajabas a París para cuestiones literarias o de cultura, ¿sí? Siempre había una cuestión de curiosidad y aprendizaje en cada una de estas, digámoslo así, excursiones. Yo creo que muchos empresarios nos ponemos muy cómodos, nos ciclamos de alguna manera en permanecer en el entorno en que ya dominamos, en las cámaras, en las ciudades, con los grupos con los que ya tenemos contacto constante, y no salir de esa burbuja nos impide expandir nuestros horizontes. Creo bastante en esto de participar en ferias internacionales lo más posible. Esa es una de las cosas que a nosotros nos puso en el mapa. Nuestro primer cliente corporativo global no lo obtuvimos en México, definitivamente no lo obtuvimos por casualidad al estar en nuestra oficina esperando que alguien llegara. Tuvimos que hacer una participación muy forzada en Praga, ¿sí? Forzada digo porque no teníamos los recursos en ese momento para participar, y sin embargo hicimos lo posible, llegamos, conectamos con la gente que iba específicamente buscando soluciones como la que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, y desde entonces hemos repetido la fórmula. Constantemente estamos participando en la mayor cantidad de ferias especializadas de acuerdo al área donde nos encontramos por todo el mundo. Y esto siempre buscamos ser los socios de la empresa, que estemos ahí, porque no solo vamos a vender, también vamos a aprender, vamos a interactuar, vamos a abrir la mentalidad. Entonces, ese sería el primer paso, creo. El segundo que yo recomendaría para esta internacionalización de la empresa es un programa personal de lo que yo llamo no educación continua, sino aprendizaje continuo. La educación continua es algo más pasivo, ¿no? Donde estamos esperando que nos den la sabiduría o nos den las notas. En aprendizaje continuo somos nosotros los que vamos y lo tomamos, ¿no? De alguna forma, no cerrarnos nada más a que tenemos que estar en el entorno académico, que sirve, claro, y hay muchas notas que podemos tomar de ahí, pero podemos estar yendo a eventos, ¿sí? En varias partes del mundo, a escuchar a conferencistas, a escuchar a instructores, a escuchar a gente experta, evitando el hacinamiento intelectual de quedarnos solamente en casa y esperar que todo llegue a nuestro barrio, ¿no? Entonces, básicamente esos dos primeros puntos, ¿no? Participar en ferias internacionales para expandir nuestra visión del mundo, y la segunda es promover nuestro aprendizaje continuo personal. Y hablas de cosas clave, Aaron, porque hablando de la experiencia que tuviste en Praga, muchas veces nosotros como empresarios pensamos que arrancar un plan de internacionalización quiere decir solo una extensión de lo que ya estás haciendo. Sin embargo, no, tenemos que abordarlo como un proyecto nuevo. Sí, efectivamente, vienes con experiencia, quizá tu producto ya está elaborado, pero quizá cuando tú estás hablando de un mercado distinto, o porque te vas a asociar con unos clientes, con unos partners, con unos socios distintos, vas a tener que hacer ciertos ajustes a tu producto, a tu oferta, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos hemos topado con que muchas veces las personas piensan que es simplemente llevar a cabo el proceso de exportación para poder tener éxito en otro mercado, y no es así. Sabes ya hacer ciertas cosas, pero pues no puedes ejecutar igual. Y en este sentido, a mí me gustaría poder entrar quizá a un tema de percepción. ¿Con qué obstáculos o con qué prejuicios te has enfrentado tú a la hora de comenzar a negociar? Yo me imagino que si en la etapa temprana de tu emprendimiento en Praga eras una empresa mexicana, ¿no? Con sus primeros esfuerzos por internacionalizarse, pues quizá el bagaje que traías o el respaldo no era tal
como para que las personas te dieran la oportunidad de hablar con ellos, sino que tú decías, soy una empresa mexicana y bueno, pues eso ya acarrea ciertos prejuicios y tienen ciertas ideas preconcebidas. ¿Tú cómo te has enfrentado a eso a la hora de negociar y cómo crees que nosotros podemos abordarlo? Vienen varios puntos, si me permites, antes de responder directamente la pregunta, de las cosas que, como dices, ¿no? Muchas veces no entendemos en esta internacionalización, es que es un proceso que requiere una administración por sí misma, no es algo simplemente, digamos, lateral, básico o sencillo, ¿no? Yo era de las personas que no entendían la importancia de el estudio del comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Cuando no lo has hecho extensamente, no entiende uno las complejidades, ¿no? Que ocurren en todo ello. Sin embargo, bueno, hay expertos para ello y tiene un sentido todo eso. Nosotros personalmente te puedo decir que uno de los principales aprendizajes duros que hemos tenido es el proceso de certificaciones, ¿no? Para productos. Es bastante revelador el hecho de que aunque tu producto ya esté funcionando en un mercado, tienes que hacer que pase pruebas para entrar a otro. Es algo que tal vez no esperas porque, bueno, ya se vende acá, es seguro, llevo años poniéndolo acá, ahora ¿por qué me pides que acá tengo que hacer todo esto, no? Ese abrir la mente, ¿no? Yo creo que no tenemos que reinventar, ya llegando a tu pregunta, no tenemos que reinventar la rueda los empresarios que estamos tratando de internacionalizarnos. He tenido la fortuna de estar interactuando con gente de pues, alto nivel, gente que ha logrado de alguna forma ya recorrer mucha parte del camino que a mis socios y a mí nos interesa. Y pienso, por ejemplo, de forma concreta en España, ¿no? Algo que tuve la fortuna hace algunos meses es de estar en un curso, en una plática, en una clase de forma concreta con el exdirector del grupo ADO y hablaba, ¿no? Entre muchas cuestiones de su incursión precisamente en España, exitosa, ¿sí? Y de cómo la empresa, yo creo que también es cómo llegues, ¿no? Llegas en una posición de ventaja, es muy diferente a que si te presentas eh, tratando de solucionar en el extranjero un problema que todavía no solucionas de manera interna, ¿no? Si a nivel interno todavía no eres fuerte, no tienes una reputación o no tienes los recursos para abordar una salida, pues no va a ser realmente sencillo, no va a ser algo, digámoslo así, lógico de entrada. Entonces, algo que yo admiro mucho como empresas mexicanas teniendo éxito allá en España concretamente es Grupo ADO. Y escuchar a estas personas, hacerles preguntas, acercarnos, como decía yo, tener este aprendizaje continuo, ser curioso, estar accediendo. Todos estos, si algo ocurre, y tú lo sabes, Elías, es que hay mucha gente de altísimo nivel en los negocios dando consejos, ¿sí? Simplemente tenemos que acercarnos, tenemos que escucharlos, tenemos que ver dónde va a estar su siguiente evento, dónde está su podcast, dónde está su correo electrónico y no reinventar el proceso. Afortunadamente no hemos tenido, tal vez por el giro, quiero pensar, en el que estamos de alta tecnología, no hemos tenido una especie de recepción negativa por nuestra nacionalidad, ¿sí? Ya que en tecnología lo que ocurre es que todo se basa en la calidad o la promesa de lo que estás empujando, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles son sus especificaciones técnicas? Y sobre todo tu capacidad de implementación y ejecución, dado que pues te tienes que probar como empresa nueva, como empresa joven, como empresa, sobre todo, pues tristemente, ¿no? De tercer mundo, hay dudas y tal vez no te van a hacer los grandes pedidos de inicio, sino te van a pedir demos, te van a pedir unas cuestiones de vamos probando y tú tienes que ser capaz como empresa de soportar esa etapa, ese periodo donde poco a poco la gente te va adquiriendo confianza, te va dando mayor beneficio de la duda, ¿no? Eso fue lo que nos ocurrió. Te puedo decir que nuestro primer gran contrato nos tomó alrededor de 3 años cerrarlo con un gran corporativo global porque así nos trajo, ¿no? Bueno, primero te pido tal, veo, ahora te pido en este otro país, te pido en 3 países al mismo tiempo, etcétera. Entonces, también creo que en ocasiones, no digo que es una regla, pero en ocasiones también nosotros mismos no nos la creemos del todo, ¿sí? Y vamos con este bagaje de que no, es que van a pensar que soy mexicano y no voy a poder. No, o sea, tú llega, preséntate, eres empresario, que es una comunidad global, traes un producto que por algo lo estás llevando, sabes que se consume y demás.
gente que me fascina en este sentido, que se la cree y que no se cohíbe en lo absoluto, los chinos, ¿sí? Estuve el año pasado por allá varias semanas en Asia y concretamente, bueno, en China me tocó ver la actitud que tienen de adelante, yo lo hago, ¿qué necesitas? ¿Cuántos quieres? Y están con toda la mentalidad adecuada, ¿no? De comerse al mundo. Entonces creo que podemos copiar mucho de eso y bueno, tenemos pues sobre todo grandes lazos culturales con España. Es fantástico, ¿no? El hecho de la conexión que podemos lograr ahí. Yo creo básicamente que tiene que ver con mentalidad y tiene que ver con la capacidad de ejecución. De nada sirve pues llegar de un país con gran reputación y no estar a la altura. Tampoco sirve tal vez llegar con ciertos prejuicios internos pues demostrar que eso no importa y que adelante, aquí está como lo hacemos, ¿no? Y le has dado también a otro punto clave, ¿no? Que tiene que ver con esa afinidad cultural e histórica que tenemos con España y que eso nos abre las puertas y precisamente en Casa de México en España estamos nosotros tratando de generar oportunidades, generar empresas que pudieran aprovechar este puente que ya está establecido de forma natural, pero que requiere de ciertas instituciones o de ciertos apoyos y por eso precisamente estamos nosotros en el marco de nuestro programa México Enlaza, platicando el día de hoy aquí contigo. Y hablabas del tema de aprendizaje continuo como uno de los elementos importantes en el proyecto de internacionalización de las empresas. Sin embargo, con todo y que el acceso al contenido en línea se ha acelerado de forma artificial, obligado por la necesidad que trajo esta crisis en todo el mundo, eh, particularmente en la cultura hispana, eh, el contenido muchas veces cuando es gratuito no se valora. Muchas veces estamos nada más pendientes de cuál es el contenido que es gratuito y seguimos por esos derroteros en lugar de buscar contenido que nos enriquezca, contenido que se ajuste a nuestras necesidades. Entonces, por supuesto que en materia de comercio exterior existe muchísima información que está ahí disponible de muchísimos empresarios experimentados, de empresas que ya hicieron lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces, a mí me gustaría que primero nos trataras de hablar de cuáles son los canales que tú buscas, cuáles son esos, o de qué manera identificas cuando tú necesitas aprender algo. Yo me acuerdo de haber visto cómo tú eres un fanático como yo de Harvard Business Review, ¿no? Cómo es uno de los podcasts que la verdad es que todos los episodios son maravillosos, pero es un proceso de construcción donde vas siguiendo la pista de lo que quieres aprender. ¿Tú cómo lo haces? Porque tú eres muy selectivo, además de todo el tiempo que dedicas a generar contenido, pues me imagino que debes de ser muy selectivo en lo que absorbes. Tratando de llevarlo a una cuestión de comercio exterior, me gustaría que nos hablaras de cuál es tu experiencia y cómo lo haces para poder ayudar a nuestra audiencia a poder acercarse a esa información que le puede servir. Claro, aquí viene un tema que hace muchos años a mí me cambió la vida. Tristemente no recuerdo el artículo donde lo leí, fue un blog, ya tiene más de 10 años esto, pero el autor hablaba sobre la diferencia entre consejos y opiniones. Y aunque suena muy fácil de entender, muy lógico, poca gente pone esto en práctica. Y lo que decía el autor es que consejo solamente viene de aquel que ya ha logrado hacer, ejecutar, dominar eso que a ti te interesa. Solamente de él viene un consejo y que todo lo demás es una opinión. Entonces, el típico ejemplo que a mí me gusta poner siempre que hablo de este tema es en casa. ¿Sí? Si a lo mejor papá y mamá van a celebrar 50 años de casados, qué genial, y tú estás en un proceso de divorcio, no te pueden dar un consejo. Te van a dar su opinión al respecto de tu situación, pero no entendemos eso. Por el respeto que les tenemos, creemos que todo lo que nos dicen es un consejo y esto lo aplicamos a muchas otras cosas. Tenemos amigos que son expertos en ciertas áreas, que respetamos por su inteligencia y muchas cosas, pero no han conquistado lo que a nosotros nos interesa conquistar. Y sin embargo, por la cercanía y por la admiración, le damos el mismo peso a su opinión que a un consejo real. Entonces,
Esto fue algo que a mí me sirvió para mi primera empresa, de terminarla, lanzarla, cuando me di cuenta que todo lo que la gente alrededor me estaba diciendo era realmente una opinión y no un consejo, porque ninguno de ellos había renunciado a su trabajo y puesto una empresa, ¿no? Entonces, sobre esto, lo que yo es de consumir contenido de gente que me pueda dar consejos, ¿sí? Gente que ya está ahí o ya estuvo ahí, ya consiguió esto y de alguna forma empiezo a filtrar, ¿no? Me gusta mucho, sobre todo, como dices, ¿no? Contenido de la Harvard Business Review, me gusta mucho el contenido de la MIT Tech Review también. Trato siempre que encuentro un autor que me gusta, ver a quiénes sigue él, quiénes está él promoviendo, porque eso te lleva como que una conversación de, hey, estos son mis amigos, estas personas también han hecho cosas interesantes y demás. Un punto que me encantó que mencionaste tiene que ver con lo premium contra lo gratuito, ¿no? Definitivamente yo estoy de acuerdo en que debe haber contenido gratuito para captar la atención de la gente. Sin embargo, cuando invertimos lo que yo llamo TAT, tiempo, atención y dinero a algún asunto, afinamos nuestro sentido de atención, afinamos nuestro sentido de análisis sobre ese tema y obviamente le ponemos mucha mayor atención. Yo invierto mucho en eventos raros, en cosas extrañas que no entiendo, porque solo así es como logro golpear la mente hacia diferentes áreas. No sé, por mi estilo, yo no trato de volverme experto en todas las áreas que tengo que dominar para la empresa. Trato de entender lo estratégico de cada una de esas áreas y tener a la gente que nos ayude en ellas, ¿no? El ejemplo perfecto de lo que estás mencionando es el comercio exterior. Yo no quisiera volverme pues alguien experto en ello porque el tiempo que me tomaría y la experiencia necesaria para tener éxito en eso, prefiero conseguir, ¿no? Ayuda tal vez con ustedes, una fundación dedicada a esto que nos puede conectar con gente que ya ha logrado eso que sugieres, ¿no? De cómo transportar o transferir productos y servicios de un país como México a España. Y me parece bien. Entonces, básicamente resumiendo, consejos versus opiniones es algo que trato de filtrar, invertir en cursos y eventos premium y en mi caso evitar ser experto en todo. Sí, trato de ser un generalista que entienda la importancia de los especialistas y los promueva dentro de la empresa, los contrate o los use como consultores. Y en este momento hablabas del tema del TAD y tenía yo una pregunta para más adelante, pero la voy a adelantar ahora. Tú, la gente generalmente no lee, ¿no? No lee tanto. A ti sí te leen, las personas interactúan con tu contenido y puedes identificar qué tanto las personas leen absolutamente todo lo que haces y te hacen preguntas. Tú te metes a fondo a escribir y generas muchas ideas que despiertan en las personas un interés verdadero. Pero a mí lo que más me llama la atención es que tengas el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque constantemente nos estamos quejando, y si tú tienes un proyecto de internacionalización, donde quizá la operación en tu país, pues te está demandando muchísimo del tiempo, y el abrir y volver a ver otro mercado, aunque se ve bien, aunque hay oportunidad, pues implica una inversión de recursos, como dices tú, tiempo, atención y dinero. Pero esta es una pregunta muy, muy particular. ¿De qué manera tú eliminas las distracciones en tu día a día que te hacen descarrilar el trabajo que ya sabes que tienes que hacer, pero que simple y sencillamente por lo que ya sabemos que tiene, por ejemplo, este dispositivo, pues nos hace voltear hacia otro lado? ¿Tú cómo dominas ese tremendo desafío? Sí, es complicado y no es agradable. En mi caso, yo solamente tengo en el celular, bueno, no tengo instalado Facebook, soy gran usuario de Facebook, no tengo instalado ninguna red social más que WhatsApp y Slack, que es con lo que trabajo con mi equipo, porque si no, pues definitivamente, ¿no? Ahí voy a estar. Yo cuando entro a Facebook, que será unas 4 o 5 veces al día, lo hago en la computadora y cambio la ecuación. Voy a entrar para proponer algo, ¿sí? Usualmente
Todos tenemos acceso a la misma tecnología. La diferencia es la ecuación. Si usamos esa tecnología el 95% del tiempo para entretenimiento, pues nos va a dar el resultado que a todo el mundo le da. En cambio, si la usamos el 95% del tiempo para algo productivo, pues nos va a dar resultados fantásticos, ¿no? Ejemplo, es esta entrevista, tú y yo, y Casa de México en España y yo no habríamos conectado de no ser por mi trabajo como promotor de ideas. ¿Qué ocurre? Yo tengo un mantra personal que es poner pan en la mesa a diario y conquistar el futuro a diario. Ambas son cosas que tienen que ocurrir. Sí, sí, tengo que resolverlo del día a día, definitivo, pero tengo que poner pan en la mesa, claro, y tengo al mismo tiempo que estar dominando, conquistando el largo plazo, los próximos 10, 20 años. Yo tengo un problema con la falta de optimización de las cosas. No sé si es una bendición o una maldición, a veces parece una, a veces parece otra, pero de las cosas que noto es que no analizamos las personas muchas veces cómo nos estamos comportando y nos ciclamos. Ejemplo, llamadas de teléfono. La única persona a la que le tomo la llamada de teléfono es a mi esposa, y todos los que estén casados saben que es imposible no hacerlo con la esposa, el esposo, pero fuera de eso no hago llamadas por teléfono, ¿sí? Si tú analizas, y yo invito a la audiencia a que hagan un análisis de las llamadas por teléfono, básicamente son 10 minutos de repetir un tema 5 a 7 veces, ¿sí? Véanlo. Sí, claro, entonces así lo hacemos. Perfecto. Sí, me parece bien. Ok, lo analizamos. Sí, yo te lo envío. Ah, ok. Sí, claro. Bueno, entonces así quedamos. Y escúchalo, analízalo y vas a ver que son 10, 15 minutos para uno o dos temas súper rápidos. Entonces, hace años dejé de hacer eso, ¿no? La gente me envía WhatsApp, yo los respondo, pero trato de no ser reactivo. Lo voy a responder, no sé, ahorita ya respondí los del día y los que se acumulen, mañana los voy a ver en la mañana, ¿sí? Etcétera. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad donde podemos optimizar nuestro tiempo y no nos damos cuenta. Um, es muy importante aprender a determinar, hay un cuadrante muy interesante que habla sobre lo que es consecuencial e inconsecuencial y lo que es, digámoslo así, relevante y no relevante. Este cuadrante explica que si algo eh, es consecuencial, es decir, tiene consecuencias, ¿sí? Y de alguna forma es importante, bueno, pues te tienes que meter a ello tú directamente. Pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos en los demás cuadrantes, que sí, a lo mejor hay cosas urgentes, pero no son consecuenciales. Si no pasa nada, realmente nadie se muere porque el día de hoy no cheques tu estado bancario, por ejemplo. Nadie se muere si tardas 24 horas en responderles un WhatsApp, a menos que seas médico en una sala de urgencias, ¿no? Pero fuera de eso, muchas veces nos encanta la adrenalina de sentirnos ocupados en lugar de estar siendo estratégicos. Yo le pongo el ejemplo, por ejemplo, acá en México, le digo cuando me toca dar alguna conferencia o algún workshop de este tipo de temas, le digo a la gente que el sentido de importancia que nos damos no está calibrado. Y les explico, bueno, el hombre más rico de México, Carlos Slim, nosotros decimos cosas, los empresarios en pequeño luego decimos cosas como, no, es que no puedo delegar la parte del dinero, no puedo hacer que alguien más vea eso, lo tengo que ver yo porque no confío en nadie. Y le digo, imagínate cómo crear un imperio del tamaño de Carlos Slim teniendo tú que ver tus cuentas bancarias a diario. Imagínate, yo te puedo apostar que Carlos Slim no sabe cómo entrar a sus cuentas de banco. Imagínate lo ridículo que se vería con todos los tokens en su bolsillo, ¿sí? Trayendo todos los tokens de todas sus cuentas, ¿no? Entonces, no emulamos lo que tenemos que emular y nos ciclamos con cosas como yo tengo que responder todas las llamadas, yo tengo que ver todas mis citas, yo tengo que ver todo lo de los bancos. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, vienen temas, nuevamente te lo decía hace un momento, ¿no? Donde no somos expertos y pensamos que tenemos que volvernos expertos para echarlo a andar en la empresa, cuando realmente lo que tú debes de hacer es permitir que la empresa consiga a la gente que pueda hacer eso de una manera ganadora, ¿sí? Entonces, yo optimizo mucho y la fórmula que recomiendo es poner pan en la mesa diario, claro, y ver cuáles son esas actividades estratégicas que tienen un alto sentido relevante en tu vida personal y profesional en 10, 20 años. En mi caso, es crear contenido.
Yo todos los días escribo. Me levanto temprano, voy a correr, hago ejercicio y escribir. Antes de cualquier otra cosa. El resto del día me absorbe, el resto del día tengo que estar resolviendo cosas. Pero ya escribí mi artículo del día. Y cuando ves, pues ya pasaron años y ya tengo miles y miles de artículos. Ya tengo el fin de semana el espacio para grabar el podcast basado en esos artículos. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso, ¿sí? Tenemos tiempo, simplemente lo usamos diferente, ¿no? Todos vemos series en Netflix, todos nos gusta pasarla bien un rato con los amigos. Bueno, optimicemos varias cosas que parecen importantes, pero no son estratégicas. Aarón, y vamos a invitar a la gente a que comience a enviar sus preguntas para que pueda obviamente acceder a tu sabiduría. Y en lo que llegan el resto de las preguntas, yo quiero decirte que recientemente en las noticias hemos visto cómo muchas personas han volteado a ver un documental de Netflix que se llama El Social Dilemma, ¿no? El dilema social, y que habla sobre las redes sociales y habla sobre pues la adicción, sobre el manejo por parte de las plataformas, etcétera, etcétera. Pero viendo un poco más allá, porque estoy seguro que tú ves más allá de eso, que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, que si tú sigues TED Talks, pues ya muchísimas personas habían hablado de todo lo que se comenta ahí, pero pues en este momento, como está en Netflix, está en boca de todas las personas. Pero yendo un poco más allá de ello, las redes sociales también son una herramienta poderosa. Tú mismo hablabas ahora de cómo las administras, de manera que te metes a Facebook cuando tienes que meterte para poder aprovecharlo. Hablando de las redes sociales como parte de tu presencia digital, en el caso de empresas de comercio exterior, donde, como decíamos hace un momento, quizá no traes el bagaje todavía de hacer operaciones en ese otro país, sin embargo, sí puedes mostrar cierta atracción, puedes mostrar ciertas cosas. Entonces, tratando de hablar sobre la presencia digital tanto en web, que podríamos hablar de que es la presencia digital más tradicional, como la presencia a través de las redes sociales. ¿Tú qué consejos nos puedes dar? Porque tú has desarrollado una imagen muy genuina, muy transparente en redes sociales, sin disfrazarte, sin poner grandes escenarios en la parte de atrás o música o dramatizar el contenido. Entonces, tú lo has llevado por la parte muy profesional, muy objetiva, muy clara. Entonces, ¿qué es lo que opinas con respecto a, ahí tenemos nuestro momento BBC, ¿no? Sí, sí, Ahí claro, ¿no? esto, pero ¿qué es lo que tú opinas con respecto a esta herramienta de qué manera puede jugar un papel en nuestro favor para ayudarnos a posicionar y ayudar en la percepción de con quien tenemos que hacer negocios en otro país? Exacto, es eso, básicamente. Am, todos estamos enviando señales constantemente, ¿no? En este caso, por ejemplo, la señal que tú estás enviando en este momento, pues es algo corporativo, es algo institucional, estás en Casa de México en España, se ve el orden, se ve lo profesional del asunto, ¿no? Sería muy diferente que estuvieras en un café y bueno, en ese sentido, ¿no? Yo estoy tratando de enviar una señal de, bueno, pues estoy en casa, estoy en mi elemento y estoy en algo, en una interacción para aportar, ¿no? Desde el punto de vista personal, sobre todo. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que esto de las redes sociales, cuando no lo controlamos, es como cuando le das Coca-Cola a un niño chiquito, ¿sí? Se vuelve algo increíble, difícilmente de parar. Es una cuestión, el rush es tremendo. Entonces, yo no creo que tengamos que verlas como enemigos, simplemente entender que son herramientas que puedes usar o mal utilizar, ¿sí? ¿Qué sugiero yo? Bueno, entender que todos tenemos una marca personal, pero hay quien la entiende mejor y hay quien no la entiende. Quien no la entiende no la puede guiar. En mi caso, siempre, siempre, siempre ha sido todo lo que hago con la finalidad de conectar con gente, pues, con la que me interesa, que es gente que lea, que escuche otras cosas, que viaje, que ejecute, que esté abierta a nuevas formas, ¿no? De hacer las cosas a nivel social, a nivel empresarial, tecnología y demás. Entonces, básicamente no es tanto qué hacer, sino qué dejar de hacer.
Y lo que como empresarios no nos estamos dando cuenta es el nivel de influencia que tenemos muchas veces. Y ese es un gran tema que yo tengo acá en México, ¿no? Tengo muchos amigos empresarios y mi crítica siempre es, no estás elevando tu perfil. Tenemos que elevar más el perfil para que haya más gente que quiera hacer empresas. Sí, ya en mucha cuestión de emprendimiento está bien, el emprendimiento es fantástico, pero es una etapa. Sí, los recursos, los empleos, la influencia se logra siendo empresario. Sí, cuando ya estás pagando grandes cantidades de impuestos, cuando ya estás creando nóminas altas, cuando ya estás poniendo cosas con más fuerza en el mercado y hay un enamoramiento enorme sobre esto de ser emprendedor, que está bien, hay que llegar ahí, pero pasar rápido esa etapa, ¿no? Entonces, comento esto porque muchos amigos empresarios no quieren elevar su perfil y no se dan cuenta que pues son líderes, quieras o no son líderes. Y las 100 personas, 1000 personas o 10,000 personas en su organización están volteando a verlos y no hay algo que los esté pues iluminando o diciendo, mira, esta es la forma en que vamos a moldear. ¿Qué ocurre? Como dices, ¿no? Esta parte de volverse flashy, ¿no? Ponerse un disfraz, ponerse algo para llamar la atención, ¿no? Que la gente voltee en mis videos y me vea yo diferente por los colores o lo estrafalario. Pues es un marketing, ¿no? Y es una manera de llamar la atención, simplemente que entender a quién vas a atraer. ¿Sí? Si yo empiezo a generar contenido donde empiece a atacar a un club de fútbol en específico, pues yo estoy seguro que voy a triplicar o más lo que es mi número de lectores, ¿no? O mi número de seguidores, mejor dicho. Pero ¿qué tipo de audiencia estoy jalando? Estoy jalando a la audiencia que necesita esa rispidez, ese conflicto, y no me interesa eso. Entonces, ¿qué ocurre si estamos a diario poniendo hoy la foto chistosa de un perro comiendo pizza, mañana la ofensa que sentimos con tal político porque dijo tal cosa, pasado mañana la tristeza que tenemos por el mal resultado de nuestro equipo en un partido de fútbol? Entonces estamos poniendo notas que son muy, digámoslo así, dispares. Y el día que queremos poner algo serio, queremos poner un artículo bien desarrollado o una idea un poco más elaborada de nuestra parte, la gente no le da like, nuestra gente no, nadie lo comenta y sentimos una frustración, decimos, es que la gente no quiere ver estas cosas en las redes sociales. Y no es eso, es simplemente que le estás dando versiones tuyas muy desenfocadas, versiones tuyas muy fáciles de conectar y luego le das algo complejo, pues la gente no quiere hacer el esfuerzo de conectar con ello. Esto lo digo por experiencia. El día de hoy tengo la fortuna de poner un artículo y tengo cientos o miles de comentarios y está genial y me da mucho orgullo. Pero cuando empecé no era así. Cuando empecé eran 2 likes, uno mío y uno de mi exnovia o de mi hermana o de mi mamá en ese momento, ¿no? Entonces, crear de manera consciente nuestra actividad diaria en línea es algo vital para poder tener control de la narrativa y la percepción que el mundo tiene de nosotros. Yo lo que pienso es que todo lo que estoy poniendo no tiene tanto sentido para mí ahorita, es sentido para mis tataranietos. Ellos o mis hijos cuando sean mayores, entender mejor mi filosofía, entender mejor lo que estoy haciendo. Entonces, mi recomendación constante en ese sentido, Elías, va en entender que lo que pongas o no pongas y cómo lo pongas, ya está definiendo tu marca personal y está mandando una señal, hey, estoy poniendo esto chistoso solo para conectar con gente que quiere cosas chistosas y listo. ¿Sí? Entonces, pues filtrarnos mucho más nosotros mismos antes de culpar tanto a las redes sociales. Filtrarnos nosotros. ¿Sería capaz de decir esto en voz alta con orgullo delante de 100 extraños? ¿Me va a dar orgullo que mis tataranietos vean esto? ¿Va a tener sentido para ellos? Esas son las preguntas que yo me hago con mi contenido. Pues qué fuertes preguntas y estoy seguro que a más de uno habrá sacudido en este momento. Aarón, ya empezaron a llegar las preguntas y voy a comenzar a leerlas. La primera es, con la actual pandemia, las ferias se han cancelado. ¿Consideras que hay otras herramientas similares para lograr ese acercamiento con las contrapartes de tu sector? ¿Qué nos recomiendas? Sí lo hay, obviamente. Un ejemplo es esto, ¿no? Este tipo de seminarios, de webinars, como el que está organizando Casa de México en España. Eh, Todos sabemos que no es lo mismo que estar de forma presencial. Definitivamente
el poder, ¿no? Fantástico de conectar con alguien, de tener el coffee break, de pararse un momento, saludar a alguien que no conoces, escuchar en vivo, todo eso es mágico, es fantástico. Pero tenemos que adaptarnos y en este momento no es lo ideal o no lo podemos hacer. Hay muchísimo contenido ahorita, muchísimos eventos disponibles en línea. Yo acabo de tomar estar en una cumbre financiera internacional hace un par de semanas, bastante interesante. Me hubiese gustado estar de frente, no me gustó tanto el formato en algunas partes porque terminaba y no podíamos interactuar con el conferencista, pero todavía podemos exponernos, ¿no? Yo lo que sugiero en este momento es, sí, estar buscando eventos, pero al mismo tiempo, algo que escuché del personaje de House of Cards, el protagonista en esta serie de Netflix, él decía que si no te gusta cómo está puesta la mesa, la cambies de posición, ¿sí? Invierte la posición de la mesa para que esté a tu gusto. Y en este sentido, muchas cosas ocurren que estamos viendo cómo nosotros conectar con empresarios, conferencistas, gente que está creando cosas, está bien, pero también pensar al mismo tiempo, no dejar esto de lado, pero pensar cómo puedo yo hacer que ellos también me busquen. Tiene que ver nuevamente con este contenido, ¿sí? Y es tan sencillo como, pues, la gente que nos está escuchando en este momento, estoy seguro, la mayoría son lectores, la mayoría están en esta conferencia y están en muchas otras. Toma notas, haz tu resumen y ponlo público, ponlo en tu Facebook público, ponlo en LinkedIn, ponlo en Twitter, ¿sí? Y empieza a acostumbrar a la gente a que eres una referencia en estos temas porque vas a traerles contenido, digámoslo así, filtrado, traducido, ¿no? Entonces, esa es una manera de empezar a hacer que estas personas se acerquen a ti, no nada más estar buscando tú cómo conectar con estos eventos. En términos empresariales, estamos participando en un montón de webinars todo el tiempo. Hay webinars más exitosos que otros. Hay unos donde hay 5 participantes, hay otros donde hay 50, etcétera. Y así es. Pero pues tenemos que estar haciendo ruido todo el tiempo, ¿no? Entonces, adaptarnos en lo que nos permitimos regresar a estas ferias internacionales en vivo que son fantásticas. Perfecto. La siguiente pregunta, Aarón, es ¿cómo identificas tú las oportunidades? Es decir, en tema de negocios internacionales, obviamente ya la riqueza de información que tenemos de otros mercados nos permite ya tener acceso a datos que ya hacen posible, ¿no? El análisis de la viabilidad de un negocio. Entonces, ¿tú cómo haces para identificar qué es lo que te llama la atención y qué es lo que ya merece que dediques algo de tiempo a alguna oportunidad? Bien, pongo, aparte de hacer el comercial ahí en el chat, pongo el link de Verse Technology. Explico un poco de qué se trata esto de Verse Technology. Nosotros hacemos soluciones para fábricas inteligentes, es decir, las llevamos en términos de hardware. Hacemos el hardware, lo diseñamos en México, lo producimos en China y hacemos el hardware, los dispositivos y el software para que las empresas sean más inteligentes, puedan monitorear cosas, no sé, procesos, temperatura, flujo de agua, etcétera. Y bueno, con ello optimizar y al final del día, pues ahorrar sus recursos, ¿no? Que es lo que quieren y eso se traduce pues en mayores ganancias. Esto lo comento porque esta tendencia de lo que se llama el IoT, el Internet de las Cosas, es una que apenas está despegando, apenas, literal. En diciembre del año pasado escribí un artículo después de un evento al que fui a Singapur, porque en Singapur nos presenta el CEO de la empresa más grande que conecta dispositivos de IoT en todo el mundo a nivel industrial, nos presenta que con orgullo que tienen en ese momento 16 millones de puntos conectados. Y se oye apabullante, 16 millones de puntos conectados, es wow. Pero pues los que estamos en esta industria sabemos que una fábrica típica de una ciudad mediana tiene de 2 a 3 millones de potenciales puntos de conexión para el Internet de las cosas. 2 a 3 millones en una fábrica típica de una ciudad mediana. Entonces, cuando la empresa más grande que se dedica a eso te dice que tiene en todo el mundo 16 millones, extrapolas y dices, es nada comparado con el potencial. Y esto, lo que yo escribo en ese artículo de diciembre, es que estamos
exactamente en la misma posición que el Internet comercial que todos utilizamos se encontraba en 1995, que era una curiosidad, que sí, ya había millones de usuarios, había 40 millones de usuarios, y se escuchaba, ah, qué bien eso en Internet, ¿no? Pero no era algo, digámoslo, como lo es hoy. Ahorita estamos en Internet y es casi imposible encontrar una hora del día donde no tengamos algo que ver con Internet. Entonces, a lo que voy con esto es que para encontrar el potencial de las cosas, no puedes estar evaluándolas con el ojo de la gente que te rodea o de lo que está ocurriendo en el día a día. Por eso decía yo hace rato en otra interacción que es importante estar construyendo el futuro a diario y ver qué es eso que hoy luce exótico, pero que puede ser estándar dentro de muchos años y quiénes lo están promoviendo. A mí me gusta mucho seguir cuentas de gente muy, muy visionaria en Twitter. Por ejemplo, creo que Twitter, de todas las redes sociales, es la mejor en términos de conversaciones abiertas, en las cuales no necesitas ser amigo de la persona o estarlo ni siquiera siguiendo para enterarte de verdaderas tendencias. Twitter, como cualquier red social, es un monstruo. Y dependiendo aquello que favorezcas, es como el algoritmo te va a alimentar. Y esto lo digo porque muchos amigos me dicen, no, es que Twitter está lleno de muchas tonterías, hay muchos pleitos y demás. Bueno, tu Twitter es diferente al mío. El mío yo entro y veo cosas geniales, pero es porque he cuidado no engancharme en esos debates, no darle like a esas cosas que sé que me van a meter a un agujero negro. Entonces, a mí me ayuda mucho estar leyendo, como decía, revistas como la MIT Tech Review, lo que es Harvard Business Review, estar yendo a estos eventos, estar leyendo las cuentas de estas personas en Twitter. Y obviamente, ¿no? Es gente que, pues si tú vas y le comentas a lo mejor a tu vecino lo que estás leyendo, va a decir, ¿y eso qué? ¿O qué tontería? ¿Sí? Cuando primero todo lo que hoy es estándar luce como una tontería en el inicio. ¿Ok? Entonces, la manera en que hago es eso, estarme alimentando y apostar por meter TAT, nuevamente, tiempo, atención y dinero, antes de que adelantarte a la curva. Nosotros sufrimos mucho con Verse Technology en el inicio porque nadie entendía qué hacíamos. Hoy ya no tenemos que estar insistiendo tanto, ya las empresas se acercan porque ya los gobiernos están regulando más y quieren estos datos en tiempo real, quieren un monitoreo inalámbrico, quieren todo lo que hacemos, ¿sí? Y otras organizaciones, entonces las empresas se tienen que adecuar a ello, ¿sí? Entonces, a lo que voy es ser curioso, no buscar entenderlo tan claramente y sobre todo meterle dinero, ya sea apostando por el emprendedor o apostando por su empresa o pues poniéndola tú, ¿sí? En mi caso, yo no soy experto en el hardware, yo no soy experto en hacer los dispositivos, pero soy bueno creando equipos de trabajo, consiguiendo capital y listo, vamos a armarlo y vamos a tener alguna idea y sobre eso mantenernos en la línea, ¿no? Entonces, creo mucho que el empresario debe de también tener la humildad o la capacidad de saber qué es lo que puede realmente aportar a su empresa. Yo aporto relaciones públicas, aporto política, aporto ayuda para grandes problemas, pero yo no voy a aportar el estar soldando las tarjetas electrónicas de cada dispositivo, porque ni soy bueno en eso, ni realmente es mi fuerte, ¿no? Entonces, muchos empresarios ni siquiera consideran la idea de dejar a alguien encargado de la empresa que pueda hacerlo mejor que ellos, por lo tanto la empresa no crece, ¿sí? Y bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Lo que estoy dando. Entonces, pues esa es la manera en que nos insertamos en el futuro de mi lado. Es clave lo que dices, ¿no? Especialmente porque se aplica para cualquier negocio. No tiene que ser un negocio de tecnología, sino un negocio de comercio exterior también necesita tener ese enfoque donde entienda que estamos hablando de un tema de largo plazo, donde hay un tema de invertir verdaderamente recursos como la atención y el tiempo de entrada, ¿no? Estando en una era en la que tienes acceso a la información, quizá comenzar por ahí para poder determinar cuáles son los siguientes pasos. Precisamente en Casa de México en España, muy próximamente vamos a tener artículos publicados en este sentido que van a poder ayudar a todas las personas. Voy a leer las últimas tres preguntas, vamos a irnos rapidísimo porque ya estamos sobre la hora. Dice, eres un gran lector, dice Laura Hartig. Tengo curiosidad por saber si tienes alguna rutina para consumir información, llámese libros, TED Talks, temas de los que estés aprendiendo, etcétera. Sí, básicamente me gusta tomar el carro en la mañana, irme a algún lugar alejado de la casa a correr. En ese trayecto en lo que voy escuchando algún podcast.
Sí, actualmente me gusta mucho escuchar el de Lex Friedman, que es de inteligencia artificial, y hablan de muchos temas más allá de inteligencia artificial. Y ese te lleva a otro y así sucesivamente. Entonces, para mí es como una conversación, como si alguien fuera en el asiento junto a mí y fuera hablando conmigo de estas cosas, ¿no? Escucho una parte, hago ejercicio, no me gusta hacer ejercicio con música ni con podcast ni nada, porque estoy resolviendo problemas, estoy usando en ese momento mi mente para que resuelva cosas, pero al regresar a casa sigo escuchando y en cada ocasión que voy en el auto solo trato de ir escuchando podcast, ¿no? Esa es una. La otra es, para leer, trato mucho de entusiasmarme para poder leer lo más que pueda del libro y te puedo decir que de cada 20 libros solamente termino 2 o 3 bien porque se lo ganan. El resto pues me quedo a media gasolina, a medio libro o algunos que de plano la idea central pues es tan básica que se entiende muy bien, ¿no? Y no hay necesidad de hacer más. Entonces, todo esto, mucha gente, la forma en que yo leo es que estoy leyendo siempre 5 o 6 libros al mismo tiempo. Trato de tener muchas, digamos así, ideas entrando, pero hoy leo un párrafo, de esto leo un capítulo, de esto leo 20 líneas, ¿no? Y no pasa nada. Mucha gente quiere leer en orden, de forma lineal, y eso para mí es un error. Como que solo leo este libro ahorita, cuando termine paso a este otro, cuando acabe este y así. O quiero comprar aquel, pero solo hasta que termine este. No, la vida no es lineal, la vida es orgánica, te tira muchos problemas al mismo tiempo. Leer puede ser benéfico igual, si te permites leer varios temas al mismo tiempo. La invitación, ahorita respondo esta pregunta de una vez, en aaronbenitez.com están mis redes sociales, ahí está mi canal de YouTube y ahí viene un video en mi canal de YouTube que se llama Lectura Orgánica y ahí explico mucho mejor esta técnica que utilizo de cómo leer varios libros sin volverte loco al mismo tiempo. Y te preguntaban también cuál es un par de libros que te han sorprendido, que nos puedas decir. Oh, bueno, sí, Dos. claro. Hay varios. El que a mí me cambió la vida fue hace más de 10 años de Tim Ferriss. Se llama The 4 Hour Work Week, la semana laboral de 4 horas. Cuando llegó este libro, yo venía ya pues, trabajaba en una empresa, estaba en una oficina y demás, y estaba bien, pero siempre tienes esta duda o esta idea de qué otras cosas, y que de repente encuentre un blog donde un tipo, y esto es curioso, porque estaba en un proyecto diseñando la campaña de marketing de un nuevo programa en la empresa, y pongo, no recuerdo qué palabra puse, que me salió en Google en ese momento para buscar imágenes. Yo estaba buscando imágenes, pero al buscar imágenes encontré un blog de un tipo que hablaba de cómo vivir de forma remota, trabajando en internet, haciendo cosas y yo, pero eso es posible. Y entonces me meto a ese mundo, empiezo a leer de eso, de ahí llego a Tim Ferriss, a este libro que estaba en la lista del New York Times también de bestsellers, y bueno, me cambia la vida, ¿no? Definitivamente me enseña a pensar de otra manera. Aplico muchos de esos principios desde hace 10 años y bueno, pues me ha funcionado. Antes de ese, una novela que a mí me encantó, que es de mi autor favorito y creo que es uno de los tipos más inteligentes del mundo, se llama Neil Stephenson, el autor, y el libro se llama Cryptonomicon. Es bastante complejo porque involucra varias tramas, pero este es un libro del 2004, yo lo leí en 2006, ya hablaba de criptomonedas, hablaba de cuestiones bancarias, financieras, alta tecnología, ciberseguridad, bueno, finanzas, ¿cómo es? Venture capitalists, un montón de temas que ahora ya son normales en mi día a día, pero en ese momento fueron como cocaína para mi cerebro, ¿no? Me abrieron la mente. Entonces, comento esos dos, una novela, uno de no ficción. Hay muchos otros que en mi blog comento y que lo encuentran en www.aaronbenitez.com. Gracias, Aaron. La última pregunta del público dice, mi pregunta es, ¿cómo puede un CEO llegar a este punto de solo ser, que no creo que solo seas estratégico, pero de solo ser estratégico si está inmerso en la operación? Sí, un problema que yo veo mucha gente es que no entienden realmente el rol de un CEO. O sea, un CEO es un gran político, es un gran diplomático, es un solucionador de problemas de altísimo nivel, ¿sí? Y debajo del CEO, junto al CEO, está el COO, el Chief Operating Officer, el que va realmente a hacer el día a día, la resolución de otro tipo de problemas más cotidianos. No quiere decir que el CEO no pueda meterse a ciertos temas, pero si estamos hablando en términos de Elon Musk, Carlos Slim, Jeff Bezos,
¿sí? No es gente que estén viendo oye, haz la transferencia bancaria, no es gente que estén viendo la nómina, sí, están enfocados en problemas ya políticos, en problemas políticos internos o incluso externos, dependiendo del tamaño de tu empresa, ¿no? Relaciones públicas, ya es una posición que deja atrás a ese manager que hemos desarrollado por muchos años en nosotros para construir la empresa. Eh, Estrategia suena, básicamente mi definición de estrategia y la que creo que mejor funciona es todo aquello que decides no hacer. Es muy fácil agregarte actividades, pero estrategia para una empresa es todo aquello que tu empresa no va a hacer. Sí, entonces alguien tiene que estar pensando esto y permitirse el avanzar y demás. Entonces, de alguna manera, yo lo que recomiendo es para llegar a este nivel CEO, leer muchas biografías de la gente que ya está ahí, ¿sí? En altísimos niveles y entender sus rutinas, entender, por ejemplo, que el ejercicio no es opcional, que el levantarse temprano no es opcional, ¿sí? Que el participar en eventos, dar conferencias, estar públicamente expuesto no es opcional, porque estás poniendo a tu empresa al frente, ¿sí? Entonces, esa es la manera correcta de ser un CEO hoy en día. El problema es que mucha gente quiere ser un CEO como ser un super gerente, un super manager, y no va por ahí. Por supuesto que hemos estado recibiendo, Aarón, felicitaciones, hablando de lo valioso que ha sido tu conferencia, la entrevista, todas las respuestas que has tenido para nosotros. La verdad es que ha sido maravilloso y yo creo que vamos a poder hacer seguramente una nueva conversación en las próximas semanas o meses por lo que sabemos que está sucediendo en este momento, que todavía las cosas no están tan claras de cuándo volvamos a tener eventos presenciales, pero estoy seguro que vamos a poder hacer algo. Con respecto a tus redes sociales, nosotros dentro de la descripción de este video incluimos una liga a tu perfil de Facebook. Y si las personas te buscan como Aarón Benítez, vas a aparecer en todos lados, ¿no? Vas a aparecer en Instagram, Facebook, en podcast, estás en todas las plataformas, Spotify, estás en Apple, y estás en algunas otras. El podcast se llama Hackear la Vida, así hashtag Hackear la Vida. Y simple y sencillamente, siguiendo el hilo de la descripción que está en este video, te van a poder encontrar. De la misma manera, nosotros queremos poner a disposición de las personas no nada más esta página de Facebook y nuestra página que es www.casademexico.es, sino que también apuntamos en los comentarios de esta transmisión a través de Facebook nuestro correo electrónico que es asuntoseconómicos@casademexico.es, donde podemos recibir cualquier tipo de consulta para las empresas que estén interesadas en internacionalizar su operación, ya sea porque quieren vender sus productos mexicanos aquí en el mercado español, que es una extraordinaria puerta para el resto del mercado europeo, como también si están buscando abrir oficinas, llevar a cabo operaciones de inversión en este país. Seguramente nosotros vamos a poderlos ayudar y todo comienza con la información, así como lo has estado planteando durante toda la entrevista, Aarón. Así es que voy a hacerte una última pregunta con la que quiero que nos despidamos, no sin antes agradecerte muchísimo la oportunidad que nos has dado, ya que hablaste de todo lo ocupado que estás, pues este tiempo que nos has dado, la verdad es que se vuelve todavía incluso más valioso. Déjame terminar con esta pregunta. ¿Tú crees que esta crisis provocada por la pandemia aceleró o ralentizó el progreso del mundo? No, definitivamente lo aceleró. El problema es que mucha gente no está preparada para esa aceleración. Lo veo en tres industrias que históricamente son lentas. La industria, o bueno, básicamente la industria educativa, la industria de la salud y la industria, por así decirlo, gubernamental. Estas tres áreas históricamente son lentas para adoptar nuevas tecnologías, para cambiar sus procesos, para poder dar un giro a la forma en que visualizan la forma de hacer las cosas. Y hoy en día, pues tenemos
acá en el tercer mundo, ¿no? En Latinoamérica, en México, tenemos ya procesos judiciales en línea. Fantástico, ¿no? O sea, eso no iba a ocurrir de no ser por esta pandemia. Sí, tenemos hospitales dando muchas consultas, ya hospitales públicos dando consultas vía Zoom, ¿no? En WhatsApp y demás. Eso no iba a ocurrir de otra manera. En uno de mis cursos con clientes en nivel PAT, comentábamos hace unos días, ¿no? De una maestra que trabaja en zona rural, hablaba de que tiene que estar todo el día pendiente porque sus alumnos solo se pueden conectar en ciertos horarios para ver cosas con ella, le hacen preguntas en WhatsApp y bueno, no puede mantener su típico horario que tenía de que terminaba clases a tal hora. Entonces hay una interacción constante y que muchos de ellos no tienen acceso a estos dispositivos, por lo tanto no pueden ver los contenidos y demás. Yo, lejos de casarme con ese drama, lo que le decía, está fantástico. Se está obligando a que esto, tanto el maestro como el otro lado, puedan acceder. Ya están hablando en términos de Google Meet, están hablando Hangouts, están hablando en términos de Zoom. Eso no iba a ocurrir en un país como este y en muchos otros, de no ser por esta presión que tenemos de adaptarnos. ¿Sí? Le decía yo, así, cuando es la final de la Copa del Mundo, te juro que en las zonas rurales hay manera de encontrar una televisión para reunirse y verla. Entonces, esto mismo, ahorita es un momento incómodo donde no todos tienen acceso a esa tecnología, pero la necesidad te va a hacer creativo para acceder a ello, ¿sí? Entonces, yo creo que aceleró bastante positivamente en este aspecto al mundo. Desafortunadamente, pues no todos estamos listos luego para un empujón de este estilo, no muchas empresas estamos listas para esto, pero los que sí, pues tenemos que aprovecharlo y empujar a otros, jalar a otros, ¿no? Básicamente el resumen de la actitud que yo sugiero para esto es ser rápido, es decir, saber dejar cosas atrás rápido y tomar oportunidades rápido, minimalista, es decir, no estar tratando de que todo esté perfectamente armado para iniciar, y ser digital, estar viendo qué es aquello que puedes delegar digitalmente. Maravilloso. Nos quedamos con esa nota, aunque toda tu conversación ha sido positiva en términos constructivos, nos quedamos con esa última nota que nos habla de incluso en esta crisis, cuando pones atención, cuando verdaderamente te enfocas en lo que te tienes que enfocar, seguramente vamos a poder aprovechar. Creo que la competencia pues se ha limitado un poco en el sentido de que, como dices, muchas empresas no estaban preparadas y con la velocidad que tengas de reacción, pues seguramente vas a poder tener los resultados que estás buscando. Aarón, nuevamente, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo el día de hoy. Las personas se han mantenido conectadas a través de las dos plataformas, a través de Zoom y de Facebook, así es que eso habla de lo interesante que ha sido la conversación y de todos los conceptos que nos has propuesto el día de hoy. Así es que, nuevamente, gracias y estamos, por supuesto, dispuestos a esperar las comunicaciones por parte de la audiencia en asuntoseconómicos@casademexico.es, en nuestras redes sociales y también, por supuesto, en aronbenitez.com, que es tu website, y tus perfiles de redes sociales que también están listados ahí en la descripción de este video. Muchísimas gracias, Aarón. Muchas gracias a todos ustedes. Sean audaces, seanlo ahora. Muchas gracias. Gracias y nos conectaremos muy, muy pronto. Hasta luego.